Vuelve la SU, creo que es lo más importante. Bueno, ahora sí, comenzamos con el panel de mercados locales. Le damos la bienvenida a Leandro Sicarelli, magíster en economía y se especializa hace 10 años en finanzas y política monetaria. A lo largo de su carrera profesional, trabajó en el Banco Central de la República Argentina, en el Ministerio de Economía, fue jefe de research en un instituto de finanzas y director de un ALEC. Actualmente se desempeña como consultor privado. Aparte de su carrera profesional, Leandro Sicarelli es conocido por ser el autor del podcast más escuchado del país, financiero, monetario e irreverente, tanto en el segmento de economía como en todas las categorías a nivel nacional. Un fuerte aplauso y lo invitamos a subir al escenario. También presentamos al señor Salvador Vitelli, analista financiero, consultor, jefe de research en Romano Group y operador de granos, consultados por medios internacionales como el Financial Times, Forbes, Reuters, Bloomberg y la CNN, y medios nacionales como La Nación, Clarín, Infobae, Ámbito Financiero, El Cronista, TN, El Perfil. Modera este panel, le damos un fuerte aplauso y lo invitamos a subir. Modera este panel el señor Lucas Reina, presidente de Becerra Bursátil. Yo me senté, no los esperé. Perdón. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, por estar acá. A todos los que se quedaron, a todos los que participaron en el evento y apoyaron a la fundación. Y bueno, gracias también a todos los speakers que se sumaron. Bueno, Lean y Salva, muchas gracias también por venir. Em, Hace poco tuve la suerte de estar con ustedes, digo hace poco, allá por junio nos habíamos juntado en el marco del Congreso del IAEF. Em, Justamente en el panel, uno de los participantes eran ustedes dos, y en ese momento veníamos de una suerte de... por ahí se estaba acabando esta luna de miel de Milei con el mercado, o por lo menos se estaban prendiendo algunas alertas, ¿no? En los primeros meses del año habíamos tenido eh, el Banco Central acumulando reservas a un ritmo muy fuerte. Después el contado con liqui había estado bajando, había llegado a los 1.000 pesos y la inflación se estaba desacelerando bastante. Y en ese momento, en la charla dijimos, bueno, hay algunas señales que ustedes marcaban que, digamos, marcaban unas luces de alerta y que quizá podían cambiar esta dinámica. Em, Bueno, a nosotros los economistas nos gusta encasillar todo. Yo diría que eso fue como el cierre del segundo trimestre o del primer semestre y ahora nos juntamos nuevo cerca del cierre del tercer trimestre. Entonces, poniendo esto en contexto, quería preguntarles, bueno, un poco qué ven que pasó, ¿no? En este tiempo que transcurrió desde ese momento que nos juntamos hasta hoy. Pasaron varias cosas. Sarvos cada vez son más famosos, Leandro. Llenaste un teatro, así que pasaron esas cosas, pero también pasaron otras cosas como lo que fue recientemente el impuesto país, se reglamentó el blanqueo. Son algunos de los temas que vamos a hablar hoy. Tema del impuesto país, algo estuvimos hablando y creo que fue esta semana, creo que es lo más reciente. Me gustaría saber un poco qué opinión tienen, digamos, de este impuesto, digamos, tan especial en términos de recaudación y en términos de lo que podría implicar en actividad y en la inflación, ¿no? Así que bueno, los invito primero que todo a hablar de eso y obviamente de lo que crean. Bueno, largo yo. Bueno, primero gracias por la invitación, placer estar acá. Les comentaba, nos dejaron la vara altísima luego de la excelente presentación de Walter, Juan.
y ahora domingo. Pero bueno, la verdad muy contento de estar acá. Sí, fue una de las medidas ahora que se estuvo hablando, la reducción de la alícuota del impuesto país. Se especulaba en base a qué iba a suceder, a qué iba a afectar, cuestión de que baja 10 puntos para bienes y fletes, ¿sí? No baja para servicios, y un poco el impacto o la pregunta principal es decir, ¿qué impacto va a tener? Bueno, esto primero y principal recaudatorio. eh, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que lo que fue el impuesto país es básicamente, si uno mira los números fiscales, lo que te permitió estar en superávit. Entonces es un número interesante, te quedan algunas partidas lógicamente afectadas, pero lo retrotrae a niveles anteriores. Esto implica una apreciación implícita cambiaria, que no fue compensado, como se hablaba en algún momento de alguna devaluación extra, que podía no llegar a impactar en precios, porque en definitiva ya muchos precios transables estaban en ese precio. Una reducción de la inflación, pero nosotros pensamos que esta reducción de la inflación es en el margen. Estamos hablando del 0,6 para precios mayoristas y que para el minorista va a ser mucho menos. Lo que sí yo creo y fundamental es que marca un sendero correcto, a mi criterio, de ir quitando no solamente presión fiscal, sino también distorsiones. O sea, recordemos que el impuesto país eh, es un impuesto que grava principalmente bienes transables, ¿sí? Una vez que se aplica para importaciones allá por julio y luego se incrementa en diciembre, genera fuertes distorsiones en el sector transable. Nosotros, Argentina, un fuerte componente de importaciones que tenemos son para bienes intermedios e insumos, es decir, bienes que importamos para luego exportar. Entonces, ¿qué sucede? Se le aumenta el costo que tienen los productores de transables exportables, y al mismo tiempo ese que exporta no puede trasladar su costo a el sector externo, porque en definitiva uno no puede venir y decirle a China, comprame un 17% más caro porque yo tengo este impuesto. Entonces, me parece que lo principal y lo beneficioso es marcar el sentido correcto, y además marcar esa quita, esa eliminación de distorsiones que también generan algo de competitividad. Hablamos mucho de competitividad y demás. O sea, estamos hoy frecuentemente mirando el tipo de cambio real, si está bajo, si está alto, el tipo de cambio real no es otra cosa en definitiva que el valor de los no transables, ¿sí? Precio internacional contra precio local, como los transables se vinculan al dólar oficial y eso está calculado, se netea. Estamos hablando de que el tipo de cambio real es el valor de los no transables. Cuando eliminamos el costo de los no transables, se genera mayor competitividad. O cuando devaluamos. El problema que devaluar con eso es darle una aspirina a alguien que tiene una enfermedad terminal de impuestos y demás. La devaluación te morigera todo aquello que no te hace competitivo. Ahora lo que se va a buscar es trabajar en todo aquello que realmente la base, el sustento que no nos hace competitivo, que son regulaciones laborales, impositivas y demás. Yo creo que ese es el sendero correcto. El tiempo va a ser la cuestión, es decir, el mercado que te vaya a dar el tiempo para ir corrigiendo esos desajustes. Por ahora, como bien comentás, se viene el blanqueo. Es un blanqueo que, si se quiere, es bastante auspicioso y busca más bien mover dólares en el sistema que recaudar, eso está claro, y tiene sentido. ¿Por qué? Pensemos en que la intervención que se anunció a mediados de julio, que hablaron de quitar peso de la economía, yo creo que siempre a la gestión actual hay que mirarla con el subtexto, es decir, cuando la tasa la fijaba la LECAP, bueno, eso no era cierto, la fijaba el Banco Central con los pases. Ahora, cuando iban a absorber pesos, no, están interviniendo en la brecha. ¿Por qué? Yo creo que es para conseguir un puente ahora lo que se viene el blanqueo. Piensen, por ejemplo, que si entrasen 20.000 millones de dólares en el sistema a comprar títulos, el tipo de cambio MEP, el tipo de cambio contado con liquidación, son tipos de cambios implícitos. Es decir, paridad pesos, paridad dólar. Si tenés muchos dólares yendo a la paridad dólar y los pesos se mantienen relativamente constantes, uno podría esperar que el tipo de cambio implícito baja. Hoy está bajando un 1% y estuvo bajando sucesivamente. ¿Quiere decir que vaya a bajar bruscamente? No necesariamente, pero 20.000 millones de dólares es prácticamente la base monetaria que tenemos hoy en pesos. Entonces, el gobierno yo creo que está buscando un puente de tratar de intervenir con dólares para llegar a ese momento en que el blanqueo te comience a traccionar dólares e intentar allí, que lo vamos a hablar con Lean, de quitar restricciones e ir levantando paulatinamente el cepo. Bien, perfecto, Salva, sí, clarísimo. Justo cuando
estabas haciendo, bueno, esta aclaración sobre el impuesto país y sobre las medidas, estas que parecen, bueno, como tratando de generar un puente. Me acordaba una frase que Leandro en un momento nombró en el podcast, que es que el gobierno se estaba enamorando, ¿no?, de la desinflación. Eh, Junto con lo que vos decís, hoy leyendo un informe de 1816, que es una de las consultoras que, bueno, que en el mercado más seguimos, eh, bueno, pareciera que se enamoró y renovó los votos, ¿no? ¿Qué, qué te parece, Lean, esto? ¿Qué pensás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer estar acá en el evento y en la provincia, que ya es como la segunda casa, estoy viviendo una vez por mes, más o menos. Así que muy contento de estar acá con ustedes. Vuelvo un poco para atrás con la primera pregunta que hiciste, que quiero comentar algo. En aquel congreso del IAEF, todavía todo marchaba bien y por ahí con Salva o algunos analistas ya veníamos planteando algunos interrogantes de cara al segundo semestre. Y era principalmente porque fue en el proceso en donde estaba terminando de negociarse el tema ley bases. Bien. Para mí una forma de entender por qué se empezaba a agotar el modelo o cómo estaban funcionando las variables, cómo estaban alineadas las variables, era pensar de que el gobierno durante el primer semestre de gestión gobernó con un plan B. Bien, ¿por qué con un plan B? Bueno, cuando uno mira cada una de las patas del programa, cambiario, monetario y fiscal, da la sensación de que el gobierno tenía una idea el 10 de diciembre y que cuando lo quiso llevar a la práctica, buena parte de todas esas ideas que tuvo no funcionaron o no las pudo sacar. Lo principal y lo más importante es la ley ómnibus, donde está un programa fiscal que te hacía la convergencia fiscal, casi te diría un 50 y 50 entre ingresos y gastos. O sea que el gobierno no tenía como escenario base hacer un ajuste de 5 puntos del PBI, todo por el lado del gasto. No era el plan A. ¿Bien? Caía la ley ómnibus, el gobierno toma la decisión de ir a superávit del primer mes igual. Y eso implicó hacer el 100% del ajuste por el lado del gasto. Te voy a decir algo más que suena medio raro, pero es real. Hizo más del 100% del ajuste por el gasto, porque hizo un ajuste y una convergencia fiscal con los ingresos cayendo. O sea que hizo un ajuste más que proporcional del gasto. Eso generó un primer trimestre una recesión fenomenal. ¿Bien? Que hizo que la inflación empiece a bajar un poco más rápido de lo que ellos esperaban. Con la corrección de precios relativos también se comportaron en modo plan B, porque el primer approach fue hagan lo que quieran con los precios. Liberó combustibles, liberó prepagas. Al tercer mes ya estaba llamando a las prepagas con defensa de la competencia para que vuelvan para atrás y diciéndole a las empresas de energía, con lo de combustible lo vamos a ir manejando acorde a cómo vengan los cronogramas de saltos tarifarios. Y en mayo dan el golpe final, que es patear un aumento de tarifas, que es una señal para las correcciones que vos tenías que estar haciendo en esta etapa del modelo bastante mala. Y eso es natural porque ese programa que vos improvisaste en la primera parte del año te traía resultados al principio por cosas espurias como licuar jubilaciones o no pagar camisa, que todos decíamos, la festejamos en marzo, pero en junio me parece que vas a necesitar un poco más. Bien. La salida era por arriba. Digo, de alguna manera el gobierno tenía que apuntalar los ingresos para cerrar el paquete fiscal, pudiendo aflojar un poco el ajuste en el gasto y permitiéndole a la actividad hacer piso, al salario real hacer piso, a la jubilación hacer piso y empezar a recomponer. Para eso necesita ingresos. La única forma de que la economía recupere los ingresos con una recuperación económica tan lenta es que consigas nuevos impuestos. Y yo creo que el paquete fiscal que vino al lado de la ley bases vino a destrabar eso. En la etapa en la que nosotros hablábamos, estábamos previo al lío o ya en el medio del lío, porque el mercado decía, bueno, conseguime la ley base. Finalmente conseguimos la ley base y el mercado corrigió. Bien, en algún momento yo decía, no me importa lo que haga el mercado, porque para la macro, en el mediano plazo, la ley base va a ser buena. Bien. Y cuando vos mirás hoy los datos de recaudación que tenemos de agosto, que interanualmente dan muy mal, porque el agosto del año pasado fue un muy buen mes de recaudación, cuando vos lo haces desestacionalizado, es el segundo mes que la recaudación empieza a volar. Y parte de eso está explicado por los ingresos que consiguió el gobierno a través de la ley base. Entonces, cuando nosotros hablábamos en lo que era la última etapa o los últimos resultados que te podía dar ese plan B. La ley base viene a oxigenar el programa hasta fin de años. Te permite, por ejemplo, hacerlo del impuesto país, que para mí está bien, pero estratégicamente dejaste pasar una posibilidad para hacer una parte del catch-up cambiario por abajo. Bien. Lo que pensábamos algunos es, si tu prioridad es, de alguna manera, mandar una señal, una ruta respecto de que vas a sacar las regulaciones cambiarias,
por ahí podés aprovechar este momento donde bajás 10 puntos el impuesto país para subir 10 puntos el tipo de cambio oficial, a sabiendas de que buena parte de los transables por el precio import parity ya están a ese tipo de cambio. O sea, no tendrías un pass-through real muy significativo. Por ahí un poquito por el lado de los bienes exportables, pero debería ser chico. Bueno, al dejar pasar esa oportunidad, el gobierno lo que manda es una señal clara de que las prioridades son otras. ¿Cuáles son las prioridades? La desinflación. De alguna manera, yo siempre pongo el mismo ejemplo, por ahí es muy reiterativo para los que me siguen, pero bueno, como el público se renueva. Milei asume diciendo 24 meses de esta inflación. O sea, alta inflación con recesión. 24 meses. Era exagerado, todos dijimos no van a ser 24 meses, pero algunos decíamos, ojo que por ahí 12, 18 sí, ¿eh? Bueno, ¿cuántos meses de gobierno van? 8. Y el gobierno ahora dice que lleva la inflación a cero antes de fin de año. Entonces digo, algo cambió, algo se alteró en la secuencia, porque llevar la inflación a cero o estabilizar la nominalidad venía después de salir del cepo. Entonces, bueno, como hoy el proceso de desinflación tira y es la principal prioridad del gobierno, hace estas cosas que, por ejemplo, baja 10 puntos el impuesto país, no corrige el tipo de cambio y dice, bueno, se te está agrandando la brecha. O sea, ahora el salto que vas a necesitar para salir va a tener más pass-through, va a ser más difícil de controlar. ¿Por qué hace eso el gobierno? Bueno, porque tiene el foco puesto en la nominalidad. Y de hecho, me imagino que ahora después lo vamos a hablar, pero yo ayer grabando el podcast pensaba, digo, hemos venido discutiendo mucho respecto de a dónde se iba a encontrar el piso de esta desinflación. Y para ser honesto, no la pegamos ninguno. No sé si Arriazu debe haber sido uno de los pocos, incluso Mingo no le pegó. Porque todos decíamos, en algún momento va a aparecer el componente inercial. Porque los regímenes de alta inflación tienen eso de que la economía se acostumbra a funcionar. No es un shock, que un día los precios saltan 15 y después volvemos a la normalidad. No, todos los meses saltan 15. Entonces, la economía con el paso del tiempo empieza a generar mecanismos para funcionar con ese nivel de nominalidad. Los mecanismos son mecanismos normativos indexatorios. O sea, todo ajusta, todo va a una velocidad crucero. Entonces, vos para desinflar eso, en algún momento vas a tener que romper ese esquema inercial. ¿Bien? Como el gobierno no eligió tener anclas nominales al principio del programa, lo que todos decíamos, mirá que esto de 25 baja a 20, baja a 15, en algún momento va a ser piso. Bueno, Mingo creo que decía 8 en un momento, en 8 mensual te va a costar. Rompió 8. Yo decía en 6, rompió 6. Algunos decían en 5, rompió 5. Ahora en 4% mensual de inflación, parece que de verdad está siendo complicado. Ya tenemos 3 meses de datos donde la core está entre 3,7 y 3,8 y el mes de agosto que va a venir en línea con eso. O sea, son 4 meses donde no pudiste romper ese piso inercial de inflación. Y la pregunta es, si el objetivo primordial del gobierno es bajar la inflación y la nominalidad se estanca en 4% mensual, que estás arriba de 50 anual, o sea, es muchísimo, ¿cómo vas a hacer para romper ese piso? Bueno, por eso el impuesto país. Por eso la baja del impuesto país, para ver si se puede seguir empujando ese proceso que a las claras parece bastante insostenible, digamos, o vos vas a poder desinflar sin conocer finalmente los precios de equilibrio de la economía. Lo que dice Mingo es 100% así. El tipo de cambio que nosotros tomamos como tipo de cambio libre es un tipo de cambio que también tiene regulaciones. Sí, ¿hasta qué punto es libre? Y no sabemos si ese va a ser un tipo de cambio real de equilibrio. Yo soy optimista igual, pienso que puede andar por ahí. Pero bueno, en última instancia, si incluso ese es el tipo de cambio de equilibrio, por ahí en algún momento necesitamos un salto. Y creo que lo mencionó recién Cavallo, un salto va a implicar más nominalidad. ¿Y qué va a romper? La película de la desinflación. Entonces, de alguna manera el gobierno se metió en un lío por alterar la secuencia y que no, tampoco es nada tan grave, pero digo, lo que necesita ahora es que para que salga bien de acá hasta las elecciones de medio término, se le alineen todos los planetas. Si, como dice Salva, el impacto en inflación del impuesto país es chiquito, y yo te sumo otra, dura solo un mes, porque la inflación es una velocidad. Vos ahora le vas a dar un golpe a los precios que puede tardar 1 o 2 meses en pasarse por las cadenas de comercialización, aguas arriba, aguas abajo, pero es un shock. Una vez que eso desaparece, la nominalidad puede volver tranquilamente al orden del 4%, con los salarios recuperando, las paritarias empatando y la actividad creciendo, que tiene una elasticidad con las importaciones de 3x1. No sé cómo termina el sector externo en esa película. Entonces, ¿puede terminar bien? Seguro. Seguro que se puede alinear todo, pero al haber alterado la secuencia, ahora necesitas que más variables se alineen de la mejor manera posible para que vos logres lo que quiere el gobierno, que es, ayer lo ponían en Twitter abiertamente Caputo, que es ir al 2% con el oficial y que el que converja finalmente sea el contado con liquidación desde arriba. ¿Bien? Una convergencia que, si la quieren hacer vendiendo reservas, volvemos a menos 11.000 palos de reserva neta negativas, que yo creo que ellos a lo que apuntan es un poco el blanqueo, un poco la confianza, un poco secar la plaza de pesos, que todo ello vaya acompañando para que la convergencia sea más desde arriba que desde abajo y podamos tener una salida, yo le llamo salida suiza del cepo, digo, no hubo salto cambiario, no hubo corrección de la tasa de interés, no hubo corrección del Crowley, no hubo nada, saliste, unificaste,
y esto es Suiza. Difícil porque necesitas que se alineen muchas cosas, pero de 1.300 bajó a 1.000. Y en 1.300 yo era comprador en diciembre y lo bajaron a 1.000. Así que, digamos, yo le doy carta para que jueguen unos meses más. Bueno, clarísimo. Me gusta el tema este que metiste para entrar un poquito más en temas cepo y quizá alguna visión de la salida. Pero antes, en relación a la inflación, y ya que estamos en panel de mercado, em, Salva, vos tenés números que en general están muy buenos para los que seguimos el mercado, que es este cálculo de qué espera el mercado de la inflación em, en términos de lo que ponen precios, ¿no? Más allá de lo que esperan los distintos analistas del mercado, de proyecciones, lo que realmente está en los precios. eh, Coméntanos qué números estás viendo, si te parece optimista, si no, y también si tenés alguna estimación de cuánto intervino y cuánto está interviniendo el gobierno en el mercado, digamos, en el mercado de contado con liqui, vendiendo reservas. Bueno, sí, a ver, de mercado, por allí, para el que no esté tan interiorizado en el tema, uno con dos títulos, uno que ajuste por inflación y otro por tasa fija, puede armar lo que se llama una curva de inflación break-even. ¿Qué significa? Es la inflación que me deja igual el rendimiento de haberme quedado en tasa fija. Es decir, ¿cuánto tiene que haber de inflación para yo no perder si me coloqué a tasa de inflación? A cierre de ayer, esa inflación para, por ejemplo, un T2X5 estaba en 3,4%, que tuvimos un sell-off bastante interesante de bonos ajustados por inflación, cuando estábamos un poco en esa película de que la inflación va a bajar rotundamente y que iba a ser fácilmente perforable. Allá por junio hablábamos de la inercia, justo había salido el REM y estábamos viendo ya que se estacionaba en 5% según las expectativas de mercado. Ahora todo eso parece un 3,7, 3,8 la núcleo, como dice Lean, y, por ejemplo, la inflación para agosto la estábamos midiendo en 3,8 y consultoras privadas también en 4%. Es decir, hoy tenés una inflación break-even, quizá algo menor de la que vaya a haber en el corto plazo, porque como te digo nuevamente, de corto plazo no vemos algún driver esencialmente positivo como para que baje la inflación drásticamente hacia niveles donde el componente inercial no te juegue tanto, porque la inercia que, bueno, normalmente nosotros hablamos de alquileres, hablamos de salarios y demás, juega su rol. En aquel momento hablábamos cuando estaba en el 5%, ahora estamos hablando de 3,7%, y cuando el mercado comenzó a ver de que la inflación realmente no estaba bajando como vimos de ese 25, 20, 13, 8, etcétera, y que costaba más la baja, los bonos ajustados por inflación ralearon bastante bien, que llegaron a cotizar inflación más 10, más 12, de acuerdo a la duration. Y hoy esa curva que armamos, que analizamos, está en 3,4, 3,3%. Es decir, una inflación que está en línea con lo que está sucediendo. Es decir, basta con algún suceso fuera de lo común o fuera de lo esperado para que esa inflación se dispare un poco y ya la cobertura por inflación te vaya a dar un mejor premio que el ajuste por tasa fija. También, hay que decirlo, la tasa fija estuvo raleando bastante bien, aunque ahora venía un poco más rezagada por esto que estamos hablando, de que la inflación estaba dando algunos signos inerciales, pero esa construcción de curva nos deja bastante similar a los niveles que estamos esperando de inflación. Es decir, el 0% que creo que lo habían planteado para septiembre, es muy, muy difícil. Eh, y yo creo que la cobertura por allí, el seguro que te da quedarte por inflación si llegase a salir mal algo, me parece que se va a valorar y vemos algo de valor todavía en bonos ajustados por inflación, quizás hasta incluso estirando algo más de duration para conseguir algún puntito extra de rendimiento, pero eso es básicamente lo que estamos viendo en términos de sintéticos, si se quiere. No sé, ahí está. No, te agrego una cosa, a ver, conceptual también, y en parte creo que la curva que nos comimos con el piso inercial responde a esto, que es, en el mediano plazo para tener inercia necesitas que la política monetaria sea acomodaticia. Y la política monetaria
en la primera parte del año fue muy contractiva. Después se aflojó un poquito con la fiscal contractiva durante todo el año. Pero digo, en la medida en la que el gobierno se vuelva contractivo con las tasas, mantenga el superávit fiscal, probablemente con un menor nivel de actividad vos puedas volver a romper un piso inercial. A mí lo que me parece que es inconsistente o que no termino de entender cómo va a salir, o necesito que salga todo perfecto, es cómo compatibilizás la recuperación económica con ese proceso. Porque el gobierno, si bien ya abandonó lo del rebote en B corta, y bien que lo haga porque era bastante imposible que eso suceda, hoy sí está celebrando los datos de recuperación económica que efectivamente estamos teniendo. En el mes de julio daría toda la sensación de que la economía va a crecer de manera crecer, tipo en términos de rebote, digo, pero va a crecer desestacionalizado mes contra mes, porque se despertó el último sector que faltaba, que es la industria, que es la que más tarde hizo piso y es la que no te permitió finalmente el segundo trimestre empezar a dibujar un rebote más consistente. Con el piso del agro y el sector primario en general y algo de construcción, que también los últimos 3 meses te hizo piso y rebotó, la economía dibujó una foto de piso con una industria que seguía cayendo. Cuando la industria empezó a hacer así, la economía va definitivamente a empezar a recuperarse. Y la discusión acá es cómo haces compatible ese proceso con todo lo otro, por ejemplo, con el piso inercial. Más cuando la prioridad es bajar la nominalidad. Digo, y ahora estás poniendo 0,3 puntos del PBI de acá hasta fin de año en bajar la nominalidad en septiembre, que es regalar 10 puntos del impuesto país. Que los tenés y te van a sobrar porque el aumento de los ingresos por la ley bases te va a permitir hacer eso. Pero bueno, de vuelta, es como un Tetris. Digo, vos vas acomodando una pieza, desacomodas acá, pero cuando acomodaste acá te explotó por allá. Y es un equilibrio que finalmente es muy delgado y tiene que haber una sintonía muy fina y no tiene que pasar más nada afuera. Porque acá hay dos cosas que son muy importantes, que por ahí venían después, pero también spoileo. Lo del real, es medio lo mismo igual. Lo del real y lo de la soja son cosas que para el programa que ellos estaban pensando son el talón de Aquiles. Todo lo demás tiene solución. Todo. Todos los problemas macro que tenían tienen solución. Lo de la soja no. Porque lo de la soja implica un equilibrio de tipo de cambio real con términos de intercambio más bajos, sea un poquito más alto, o sea, los transables un poco más caros en relación a los no transables. Y eso lo haces con un salto cambiario. O sea, ¿no? Y eso es justamente lo que el gobierno quiere evitar. Hola. Agrego dos cositas que me trajo a mente lo que dice Lean. Bueno, términos de intercambio en el segundo trimestre bajaron 10 puntos, o sea, una caída bastante fuerte de los términos de intercambio Argentina. Siguen positivos, es decir, nuestras exportaciones valen más que nuestras importaciones, pero es una caída bastante significativa. Y de vuelta, en términos de mercado que quería agregarles, recuerden que la última licitación del Tesoro que emitió a tasa fija un año, regaló algunos puntos sobre la curva larga, sobre la parte larga de la curva, regaló 0,2 mensual aproximadamente, si mal no recuerdo, sobre junio, y ahora en septiembre tenemos vencimiento en pesos un poco más abultados, es decir, hoy a una tasa mensual en pesos fija del 3,4, 3,5, 3,6, quizá en una licitación primaria uno pueda conseguir algún punto extra considerando la última licitación y además el perfil que tenemos ahora para septiembre. Bien, perfecto. Y bueno, respecto a lo que decías, Lean, de esta, no sé si llamarlo inconsistencia, pero que se tiene que alinear todo, ¿vos te imaginas que en un escenario donde, digamos, la inflación baje a un ritmo más lento, se queda un poco estancada, por así decirlo, en estos niveles entre 3 y 4%, em, ¿ves factible una salida del cepo o eso es algo que pasa para algún momento? Porque yo en algún momento te he escuchado que dijiste, mira, si no salen, el cepo se sale solo. Sí, sí. Si no abandonás el cepo te abandona a vos. Exacto. Hay que abandonarlo a tiempo. Y es el desafío. El tiempo, el timing no lo sabe nadie, lo determina el mercado. No lo sé yo, entre todos lo vamos a ir poniendo. Si la brecha empieza a subir, el mercado te está diciendo tenés que acelerar. Si la brecha no sube y no la están interviniendo, el mercado te dice tenés un par de meses. Entonces, ¿de qué va a depender? Del flujo del central en el mercado oficial. Si compra reserva, todos vamos a estar un poco más tranquilos. Si no compra reserva, todos vamos a estar un poco más nerviosos. No sé qué quieren hacer. A mí me da la sensación de que hoy el escenario es bastante binario. O intentan salir de manera de shock de acá hasta fin de año, como mucho primer trimestre del año que viene, o están pensando en sostener esto como está hasta las elecciones, por ahí un poco el escenario que planteaba Cavallo, que podés llegar, e intentarlo después de ganar las legislativas, la salida del cepo.
Creo que esas son las dos posibilidades. Yo soy muy optimista con la primera, que es bastante arriesgada, y que no sé si el gobierno se anima, que es tipo, salgamos ya. O sea, en cuanto podamos, salgamos. Y acá voy a exagerar un poco para que se entienda el punto. Digo, creo que lo que nos pasa mucho a los analistas es que hacemos la cuenta medio de verdulero, tipo empezamos nos quedamos mucho con la foto. Digo, bueno, ¿cuántas reservas tengo? ¿Cuánto es la base monetaria? ¿Cuántos pesos? Y si crezco eso por 3, las impo, entonces me faltan 10, más 5, 15, con 20 salimos. Y para empezar eso está mal porque depende a qué régimen cambiario vayas. Bien, si vas a una caja de conversión, sí, por ahí necesites 20 o más para salir. Si vas a flotación, por ahí 20 sobran. Entonces digo, creo que nos quedamos mucho con la foto y lo que nos estamos perdiendo es el flujo que viene después de un evento de ese tipo. ¿Bien? Y yo hablo con clientes o inversores y la mayoría me dicen, y lo que pasa es que hay que esperar, hay que ver. Nadie lo está pensando con el chip de la cabeza del día después que salir del cepo, porque salir del cepo es una señal espectacular para los mercados. No hay mejor señal que esa. Y por eso yo estoy convencido de que si vos haces la salida del cepo, de shock, ahora, mañana, pasado, cuando sea, con o sin dólares, pero alineando bien las variables, o sea, poniendo el tipo de cambio real donde corresponde, la tasa de interés donde corresponde, las tarifas donde corresponden, si vos haces ese trabajo, el flujo va a ser positivo el día que salgas. Con lo cual, reservas en sí no necesitas, porque tendrías que salir comprando. ¿Bien? Por ahí puedes tener un colchón de reservas para blindar pagos de deuda, pero el flujo tiene que ser positivo. Y yo, este último mes para los clientes, preparé una presentación donde revisaba la salida del cepo de Sturzenegger. Y la gran conclusión era, salió con nada. Porque las reservas netas eran negativas, lo único que tenía eran las reservas líquidas que no le pertenecían porque las netas eran negativas, porque el swap lo activa, el tramo en dólares, que fueron 3.000 millones de dólares que activa, convierte los yuanes a dólares el lunes siguiente a salir del cepo, y porque el repo con los bancos, que todos nos acordamos, consiguió 5.000 palos, lo consigue a fines de enero. Y él sale el 16 de diciembre. ¿Cómo fue esa salida del cepo? Fue una salida del cepo comercial, en donde lo financiero se mantuvo hasta la primera colocación de deuda fuerte, que fue en abril para pagar a holdouts. Ahí se libera, por ejemplo, la salida de dividendos. Entonces, si el gobierno quiere ensayar una salida de ese tipo, hoy tiene todo para hacerlo. Lo que tiene que hacer es poner el tipo de cambio donde va, poner la tasa de interés donde va, y que el flujo se vuelva positivo, que va a ser positivo. La economía argentina tiene una barrera a la entrada hace 4 años. Y salvo los institucionales, el que quiso salir ya salió. Con lo cual, sería muy raro que después de intentar salir el cepo, el flujo sea negativo en el corto plazo. Más bien para mí va a ser positivo, y si es negativo, eventualmente encontrarás un equilibrio del tipo de cambio, pues tenés que flotar un poquito más arriba. Una vez que lo encuentres, para mí no hay duda de que te vas a apreciar en términos reales y vas a encontrar un equilibrio mucho más apreciado del que nos dan los cálculos fríos a nosotros. ¿Por qué? Porque el flujo mata los fundamentos. Por eso yo soy mucho más optimista para intentar algo de ese tipo, que es más arriesgado y que tiene un costo que es romper la desinflación, porque va a subir la nominalidad, pero la garantía de éxito por el cambio de mentalidad y la señal que mandás, un cliente me decía, si hace eso, la selfie con Elon Musk, que nos reímos todos, pasa a ser una señal y va a pasar a ser plata eso. Así hay que pensarlo. Lo otro de estirarlo hasta las elecciones, coincido con Cavallo. Se puede también y no tiene por qué salir mal. El punto es que para llegar a las elecciones con el cepo, las elecciones de medio término, dependés 100% de que el mercado no se ponga de punta. Y el mercado se puede poner de punta incluso por cosas que no tenés nada que ver vos. Porque, por ejemplo, mañana vuela al real de vuelta y vamos a tener un problema. La soja mañana se va a $300 la tonelada y vamos a tener un problema. Entonces, para evitar eso, ni que hablar de que si tenés toda la suerte, que se alinea todo, llegás a la elección con el cepo, ganás la elección. Porque si no se te arma una PASO 2019. Entonces, yo veo más riesgos en no tomar los riesgos hoy que en tomarlos. Digamos, el escenario de yo no hago las correcciones hoy porque voy a tomar mucho riesgo y por ahí sale mal, es menos riesgoso que posponer las correcciones. Entonces, por eso yo insisto, esto no es diciembre, corregiste un montón de cosas, hoy ya tenés la cancha un poquito menos inclinada, intentalo, porque si el tercer trimestre nosotros, o el cuarto trimestre, perdemos reservas y la inflación no rompe el 3%, ¿de qué nos vamos a disfrazar? Bueno, clarísimo. Y un poco, bueno, en esto de decir, bueno, ¿cómo llegamos? Me comentabas de una entrevista del Financial Times, ¿era? Hace poco, y que un poco se comentaba el tema de esta preocupación de cómo llegar en términos de los pagos, ¿no? De los pagos de los bonos que tiene que hacer Argentina, de la deuda.
Hace poco Caputo, por lo menos lo que él reflejó es que, bueno, el indicador de riesgo país, él lo ve como algo que no es que no interese, sino que lo ve como que es algo retrasado, ¿no? O sea, que viene después de que se haga todo bien y que no lo ve ahora necesario porque no está pensando quizá en acceder a los mercados internacionales. Em, para vos, en eso, ¿qué hay de cierto? ¿Se puede llegar? ¿No se puede llegar? Y cómo está en ese sentido el tema de las reservas para pagar los bonos, que al final, bueno, también es algo de mercado y que nos interesa. Bien, bueno, me quedó pendiente la pregunta de cuánto estaban interviniendo. El dato que tengo para agosto son 295 millones de dólares para agosto, luego confirmaremos después. Venía ya de intervenir 330 en julio, en 2 semanas. Con respecto a la pregunta puntual, Perdón, o sea que estuvo un poquito más tranquilo un dentro de poquito todo en menos, agosto. sí, sí, un poquito menos, pero en sintonía, no es todos los días, o sea, por lo menos uno que está arriba de la pantalla no ve todos los días, pero sí en las últimas ruedas un poco más presente. Repito, me parece que es más bien un puente que quieren construir hacia ese sendero de aparición de dólares del blanqueo. Tema riesgo país y deuda que planteabas, pasamos de tener un riesgo país que era de high frequency en abril a tener un riesgo país que era un lagging indicator en agosto. Eh, yo creo que ahí en el medio la lectura de hoy que hace el mercado en términos de riesgo país, que no termina de perforar algunos puntos significativos, es lo que hablaba Lean, el cepo. Es decir, me parece que el driver que le está faltando al mercado, más allá de la posibilidad de repago de deuda y demás, porque todo eso es como si siquiera una calecita donde el riesgo país te baja y te hace más fácil tu roleo de deuda y al mismo tiempo tu roleo de deuda te hace más fácil que baje el riesgo país. Entonces es como una sincronización en conjunto donde que están esperando esa salida del cepo. Donde si uno mira hoy, por ejemplo, la relación riesgo país-equity, está en niveles donde para este valor de equity el riesgo país es demasiado elevado, o bien para este nivel de riesgo país el equity está muy elevado. Es decir, uno tiene que posicionarse en base a qué está confiando, en qué cree que está correcto. Nosotros tendemos a pensar de que hay valor todavía en soberanos, pero bueno, siempre dependiendo de este riesgo país. ¿Por qué? El tema de riesgo país. Para el año que viene, si neteo los pagos a soberanos, de bonos soberanos privados, BOPREALES y demás, y además de organismos internacionales, tenés 2025, vencimientos por 18.000 millones de dólares, 2026, 18.500, 2027, 20.000 millones de dólares. ¿Es un monto que sea estratosférico? No, no lo es. Lamentablemente Argentina no tiene acceso al mercado internacional de crédito, entonces cualquier suspiro es bastante para Argentina. Ahora, si yo lo desgloso eso, 50% pertenece a organismos internacionales. Y para mí no es un dato menor, porque uno tiene la capacidad, o por lo menos así se negocia, de que puede rolear vencimientos, puede generar nuevos acuerdos, aún con riesgo país relativamente elevado. Es decir, los acuerdos con el fondo no son necesariamente cuando el riesgo país está bajo, sino justamente lo contrario, cuando el riesgo país está por las nubes y necesitamos encontrar algún acuerdo. Entonces tenés un 50% de vencimientos que responden a ese tipo de tenencias y luego privados, distribuidos generalmente en enero y julio, que son los vencimientos de los soberanos. El gobierno hace hincapié en que los vencimientos ya los tiene blindados, de que los intereses lo iba a girar a Nueva York y, por ejemplo, ahora de enero, y para el capital iba a ser un repo. Me parece que el trade, si se quiere, de riesgo país, es más un trade de cepo. Es decir, si yo creo que el riesgo país va a converger porque la salida del cepo va a ser lo más rápido posible, sin los mayores costos, que yo coincido con Lean, donde cada día que pasa con cepo es cada día que me alejo más a sacarlo, por el hecho de que todos los beneficios, entre muchas comillas, que tiene el cepo se van dilapidando y todos los perjuicios se van incrementando. En ese sendero vemos a un valor en lo que es la curva soberana. Si uno quiere exponerse más a duration y por allí conseguir alguna ganancia extra, posicionarse en mayor duration, ¿sí? Que con cambios en tasa de interés uno consiga una mejoría en capital. Ahora, si uno es más, si se quiere, pro cepo o que la salida no es tal,
duration corta te va a proteger un poco. Lógicamente estamos en Argentina, acá una protección, estamos hablando que no va a caer un 50%, lamentablemente, es así. Pero eso es por lo menos lo que estamos viendo. Creemos que con el blanqueo se está entrando flujo, nosotros monitoreamos los depósitos en dólares, los préstamos en dólares, muy importante también. Vemos flujo que está entrando, vemos flujo que está yendo a títulos, es decir, en junio hablábamos de un Bopreal que valía 78, si mal no recuerdo, y que incluso veíamos valor. Hoy vale 82, hoy estaba subiendo y pagó cupón. Nos parece que son títulos que pueden llegar a ser atractivos para el blanqueo y uno posicionarse también en eso. O sea, está el trade blanqueo de posicionarse en títulos que uno vea valor, o por lo menos que otros vean valor, más allá de que yo lo vea. A mí me importa lo que piense el mercado más que lo que pienso yo. Pero bueno, en términos de deuda, nosotros somos bastante constructivos. No creemos que el riesgo país sea un lagging indicator. Sí vemos posibilidades de que la cuestión fiscal termine consolidándose. Vemos a un gobierno muy contundente en lo fiscal, donde si entró, por ejemplo, lo de las jubilaciones y las reformas, que luego salió vetado, pero que de alguna partida se va a sacar ese fondo, es decir, el superávit nos parece que es innegociable, un gobierno que es bastante constructivo con las acreencias en términos de pagos, nos parece de que en esa relación riesgo país-equity vemos aún algo de valor en riesgo soberano, sin dudas, lógicamente teniendo en cuenta también el contexto global de que la soja cayó 25%, si el real se aprecia aún más en un escenario de debilidad del dólar, por ejemplo, nos viene muy mal porque es una apreciación implícita, y bueno, que sin dudas me parece que el foco ahora va a estar puesto en este superávit energético que están proyectando para 5.000 millones de dólares el año que viene, y esa antidependencia del agro, es decir, me parece que al sector agro también le va a venir bien que se deje de depender de eso y que ni hablar que por los volúmenes comercializados y por lo lento que viene la comercialización en Argentina, una eventual salida del cepo va a traer dólares que hoy no se están comercializando justamente por eso. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad que muy buen resumen, Salva. Lean, si querés agregar algo más, vamos para el cierre. No, a ver, sigo con una visión constructiva. Me subo algo que decía Salva recién. El próximo driver para. Yo sí lo digo así. Acá hay mucha gente de mercados, todos sabemos que no funciona así, pero yo lo que digo es: daría la sensación de que llevamos los bonos de 18 a 50 nosotros, acá en Argentina. Comprando y diciendo esto va a salir bien, y si sale bien, digo qué pocos tengo, y empujamos, y los precios de 18 era muy fácil. En 30 costó un poco más, pero seguimos empujando, se dieron los resultados electorales que más le gustaban al mercado, empujamos, y con lo que tenés hasta acá llegaste. Me da la sensación de que para seguir subiendo desde acá necesitas algún otro trigger. Yo creo que ese trigger es el flujo. Y el flujo va a aparecer cuando saques el cepo. Por eso coincido 100% con lo que decía Salva. Y hago una simple mención, un ejercicio para que hagan en casa los que tienen ganas y les gustan los gráficos. Si vos pasás todo a base 100 y agarrás el riesgo país y mirás el ciclo de riesgo país desde mediados de 2013 hasta el colapso mediados de 2018 y lo comparás con este ciclo, siempre agarrando de los máximos, siempre el cambio de régimen es la llegada de Massa. No sé por qué, fue en 2013 que le gana a Cristina y después fue cuando llega Massa al gobierno de Alberto, los activos ya empiezan a ralear. No sabemos bien por qué o qué descontaban, pero empiezan a ralear. Si vos lo pones los dos periodos en simultáneo, lo que te da es que el proceso es muy parecido en términos de tiempo y que en los dos casos los activos argentinos ralearon sin flujo. Bien. Yo me acuerdo que a fines de 2015 la pregunta era, ¿pueden seguir raleando los activos argentinos con todo lo que viven haciendo de 2013? ¿Y qué decíamos los analistas? No, pues ya está. Cuando asume Macri vendan todo porque, claro, cuando asumió Macri no importaba lo fundamental. Macri lo primero que hace es regala el déficit fiscal, lo duplica porque regala las retenciones. Lo primero que hace. Después podemos discutir, está bien, está mal, pero digo, en materia de programa fiscal, lejos de blindar, lo llevó al colapso. Entonces decíamos, después del rally que tenemos de 2013, más lo que regala Macri, más la devaluación, más el caos social, más no sé qué, y los bonos subieron. ¿Por qué subieron? Porque nos llevó puesto el flujo. Y tuvieron un rally parecido al que tuvimos de 2013 a 2015. ¿Por qué? Por el flujo, digo. Y el flujo aparece cuando vos te vas al mercado de cambio, al balance cambiario del Banco Central, aparece en enero de 2016. Vos ves la serie y es un cementerio por el cepo, y en enero de 2016 levanta, y ahí te llevan puesto. Y el ciclo da eso.
cuando vos ponés las dos trayectorias de riesgo país juntas, el ciclo da que a más tardar en 3-4 meses tendríamos que estar saliendo del cepo, y el salto que le falta a los bonos lo van a dar, para ir a comparables o algo más parecido a un país normal, lo van a dar cuando venga el flujo. Y ahí no va a importar la foto, de vuelta, no va a importar si las reservas netas o si los vencimientos, que de hecho lo que menciona Salva es muy importante. Él dice el año que viene son 18, pero del fondo son solo 3 billions que hay que pagar. Y eso es muy importante, porque si el fondo te abre una línea para refinanciar, el fondo te está financiando al 7 y pico % en dólares. Es una tasa que no existe para nosotros. Si ellos te logran refinanciar la facilidad una vez más, sin financiamiento neto, te dan los mismos 45 billions, pero te ponen 10 billions por delante, el año que viene pagas 3, te quedan 7 netos para salir del cepo. Y el fondo presta para salir del cepo, no presta para hacer puentes. Te queda la CAF para eso. El fondo presta para salir del cepo, le prestó a Etiopía, le prestó a Egipto y le puede prestar a Argentina. Entonces, ojo, hay una oportunidad ahí. Digo, destrabando con el fondo, blindás los pagos, pones el tipo de cambio donde va, los flujos son positivos y se hizo una película hermosa. Pero bueno, sí. Hay un problema con los ingresos que son mucho menores a los de 2015 y hay que ver si la sociedad aguanta un salto cambiario más. Ahí está la clave de eso. Pero tomar los riesgos en el momento indicado va a valer más que posponer algunas correcciones pensando de que tenemos más cuerda de la que hay. Esa es mi conclusión. Está optimista. Quiero empujar a que... Está bien para cerrar con optimismo. No, es cierto, o sea, el tema de los papeles nos lo hemos quitado entre nosotros. El papel que vendiste vos, el papel que compré yo, y acá no hay nadie extra que no seamos nosotros divirtiéndonos a ver qué sucede con los activos. El flujo fuerte, en serio, aún no entró. Obviamente eso te hace pensar en un escenario bullish, se tiene que dar ciertas cosas, pero como para cerrar, o sea, tenemos una gestión que guste mal, guste más, guste menos, está logrando algo que en Argentina hace años que no se debatía, que era eliminar el déficit fiscal. Puede la metodología ser la menos adecuada, puede ser la más adecuada, lo cierto es que los resultados están. Obviamente el público inversor cuesta que compre esta película porque ya tenemos escenarios de fracasos y desamores en Argentina bastante fuertes, pero me parece que atacar la raíz del problema, como lo es el déficit y su consecuente monetización, da una oportunidad que es crucial para Argentina. Lógicamente esperamos y que para todos, independientemente del color de gestión, que la Argentina sea próspera, pero que sin dudas hoy hay un cambio que es importante y no menor. Es decir, nosotros por ahí, los analistas, pecamos de mirar muy en el micro detalle, ver qué pasa con los préstamos en dólares que ese día subieron X%. A eso importa poco cuando el sendero y la macro se está alineando. Hoy estamos discutiendo otras cosas, que es fundamental. Estamos discutiendo equilibrio fiscal cuando hace años que no se discutía. Me parece que la clave está, es cierto, falta mucho flujo, falta recomposición de ingresos, es una sociedad que viene sufriendo mucho, pero que sin dudas los cimientos como para pensarnos en una Argentina que sea próspera o que tenga una trayectoria positiva de cara en el corto plazo, está. Lógicamente hay que tratar de cometer los errores, los menos errores posibles, sobre todo los que podemos esquivar. Pero en definitiva me parece que también, o sea, Argentina tiene todo para crecer. Nos hace falta algunas cuestiones que resolver, pero sin dudas que los cimientos están ahí. Bueno, la verdad, muchas gracias. Salva, gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias. Gracias.